¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, estamos por iniciar ya el congreso de Alfa y Omega sobre las momias de Nazca y me encontré con un gran amigo que es Giorgio Piacenza. Él es filósofo, se podría decir antropólogo, sociólogo en realidad, pero filósofo del tema OVNI, que es lo que nos convoca hoy día. Vamos a hablar sobre un poco tu trabajo, sobre el trabajo que estás haciendo en FREE. Bueno, ¿qué es FREE? FREE es una fundación fundada por el astronauta Edgar Mitchell y varios científicos profesores de universidades en Estados Unidos que han tenido experiencias de contacto. Entonces lo que se está haciendo es una encuesta mundial anónima a personas que han tenido o dicen tener experiencias de contacto y que se acuerdan de estas experiencias de forma consciente. Ya tenemos más de 4.000 respuestas de 105 países en inglés, en castellano hay como 650, en fin, es algo bastante extenso que pone a prueba las opiniones de otros investigadores, porque ellos escogen normalmente a las personas que van a entrevistar, pero nosotros simplemente le damos la cabida a todas las personas que dicen tener experiencia de contacto conscientemente, ¿no? Con seres no humanos en relación al fenómeno OVNI. Entonces, entre estas respuestas tenemos que la mayoría de los encuentros no han sido negativos. Por ejemplo, como a veces se maneja en la internet y en libros, que lo ven todo como una especie de invasión. Entonces, lo que tenemos aquí es un estudio muy original, muy serio, que es de bases. La gente misma diciendo lo que está viviendo y no lo que un investigador hace creer a los demás que es la realidad. Claro, los que dan la pauta, o sea, son las mismas personas que responden la encuesta. Esa es la y tú dices de forma anónima. Ahora, ¿por qué pensar de que esta encuesta sí es efectiva? Tú me hablabas, te planteaste esa pregunta y tú me decías que son 300 preguntas. Sí, aproximadamente son 3 etapas. Hay preguntas cualitativas y cuantitativas. Fui parte del equipo que hizo estas múltiples preguntas. Hay muchas preguntas que contestar que se hacen en 3 etapas de unas 20 minutos cada uno, puede ser. Si una persona estuviera mintiendo, ¿por qué estarían haciéndolo anónimamente y tomándose el trabajo de responder tantas preguntas, ¿no? Tampoco podemos decir que todos estén locos, o que todos estén mintiendo. Entonces esto es algo muy especial porque por primera vez tenemos un tipo de evidencia de testimonial, pero más objetiva. Entonces en la página experiencer.org ya podemos ver resultados de esta encuesta. La encuesta también ya se está haciendo en alemán y en francés y ojalá se pueda hacer en chino. Todavía no hemos llegado a eso, pero debe expandirse. En español sí está, ¿no? Me dices. Sí, en español también ya está. Las estadísticas también ya están, sí. ¿Nos puedes decir un poquito sobre las estadísticas? ¿Ya qué conclusiones preliminares están llegando? O sea, a ver, han contestado 4.000 personas o tal vez más sobre contactos con extraterrestres o que han tenido cierta participación también de los objetos, pero ¿qué nos dicen las encuestas? Bueno, que principalmente las experiencias han sido constructivas, no destructivas. Son transformadoras en su mayoría. Aproximadamente un 85% causan transformaciones positivas. Las personas amplían su conciencia, les interesa más la ecología, el bien de los demás, el bien de la vida en general, se vuelven más amables. Es solamente en un 9% aproximadamente que las personas claramente repiten, no, estas son experiencias negativas, malas, abusivas. Eso es una minoría. Entonces, lo que esto estaría validando es un poco más la perspectiva de los contactados que la perspectiva clásica de los investigadores de las abducciones, ¿no? Claro. Sí, entonces eso ya es bastante. Eso es ya una cosa muy importante que marca la diferencia. Ahora, ¿cuánto tiempo se van a extender estas encuestas? Me hablas de varios años, o sea, el proyecto es tenerlo tal vez permanentemente, ¿no? Ya llevan como 3 años en inglés, en castellano están como 1 año y medio. Yo pienso que se extenderán otros 3-4 años más, porque todavía falta, bueno, aumentar en otros idiomas.
en otros idiomas, porque sería muy interesante saber si es que hay diferencias, por ejemplo, en China o en la India, en estos países orientales, o en el Medio Oriente, que se sabe muy poco. La gente no tiene mucha libertad de hablar allá de estas cosas. Imagínate, si acá no tenemos libertad, allá debe ser más restringido. No se escucha, no se sabe. Entonces habría que extenderlo al árabe, al chino, al hindú. Oh, qué apasionante. Ahora, hablando de los porcentajes, justo que estábamos dando, quisiera que le comentes a la gente, tú que has estudiado bastante el fenómeno, has leído muchos libros, ¿cómo se maneja el tema de las instituciones que investigan, por ejemplo, en Francia, en Chile, aquí en Perú? También tú has sido miembro del DIFA, no sé si de la OIFA, pero del DIFA. Sí, fui miembro de la OIFA, también. En el año 2000 y fui miembro del DIFA entre el 2013 y el 2015. Bueno, hacemos esa corrección entonces. Pero cuéntanos sobre estos porcentajes de los casos que sí son considerados reales. ¿Se habla de un 3%, de un 30%, de un 10%? ¿Cómo va eso? Bueno, todo depende de qué tan estricto quiera ser de forma objetiva y científica para considerar a un caso importante y real. Principalmente si tú buscas, digamos, casos interesantes que no se pueden explicar luego de una investigación razonable, llegamos a un 20 o 30%. Lo cual coincide con el informe Condon, 30%, el informe del Libro Azul, en el archivo 14, que fue el archivo interior de la Fuerza Aérea, llegaron al 22% de casos inexplicados, y mientras más creíble era la persona, los testimonios llegaban a 30%. Pero posteriormente, cuando dieron los informes finales que salieron al público, llegaban a 6.5%. Sí, pues. Pero eso es muy engañoso, porque ahí ya lo que no estaban investigando seriamente, simplemente estaban descartando casos. Así es. Pero en el archivo, en el informe número 14 para el interior de la Fuerza Aérea, el promedio fue un 22% de casos que no podían explicar. Ahora, digamos, en otras fuerzas aéreas que quieren solamente salir con los mejores casos al público, como Chile, digamos, los casos que tienen mayor tipo de evidencia, credibilidad, es más, ¿no? Ahí visual, radar, que pueden haber dejado huellas, que tienen análisis fotográfico, y toda esta combinación de evidencias. Solo son casos reportados a veces por pilotos o por gente recién ahí es un testimonio. Una persona de a pie no, a veces. No, yo pienso que sí, que también personas a pie pueden dar testimonios, pero para que llegue a ese 2 o 3%, a ese pequeño porcentaje que consideran los casos como los casos más importantes y requieren múltiples evidencias objetivas que puedan corroborarse mejor. Ahora, ¿ahí a cuánto asciende el porcentaje más o menos? Creo que el porcentaje fluctúa pues de año en año, ¿no? Pero es un 2% aproximadamente en Chile, sí. Ahora, un referente mundial de todo esto es Francia. Francia con su grupo de investigación asociado al programa espacial de allá que tienen una oficina que también investiga el fenómeno OVNI. Este fenómeno, igualito, tenemos que consideran casos en general desconocidos, aceptados como desconocidos, un 20%, 22%. Y los mejores casos igualito baja de nuevo a un 2, 3%, así, nada más. Ese es el referente que muchas otras organizaciones tratan de asociarse o leer o estudiar cómo lo estudian en Francia. Ellos también produjeron el informe Cometa hacía muchos años, ¿no? En el cual se sugería que definitivamente la posibilidad de que estemos siendo visitados por seres distintos a nosotros, con alta tecnología, es real. O sea, claro, esa es la primicia, o sea, así sea un 1%, o sea, esto ya es real. Sí, es lo más razonable y es lo más real. Si es que queremos una evidencia total científica, tendríamos que entonces investigar ya en grupos de proyectos secretos, los cuales no tenemos acceso, pues. Bueno. O sea, se dice pues que hay materiales, ¿no? Pero muy interesante, si es que aquí en el Perú el tema de las momias de Nazca se llegara a comprobar científicamente por varios equipos científicos que
que sea innegable, entonces podríamos asumir que son seres distintos a nosotros. No sé si llamarlos extraterrestres o qué, pero ya serían otro tipo de seres, probablemente inteligentes, humanoides distintos a nosotros, y eso ya le daría más credibilidad a todos estos temas en general. Bueno, y Giorgio, ¿cómo va el tema de la DeFi? Tú ya no estás ahí. ¿Tú qué les propondrías te he visto tratando de conciliar un poco a las personas en respecto a este tema de devolverle cierta credibilidad a sus instituciones? Entonces, ¿qué reflexión nos puedes hacer al respecto de eso? Bueno, yo creo que tenemos que despertar a una realidad muy importante que cada día va a exigir de sus autoridades que se reconozca y que se apoye la investigación, que se tenga presupuesto. El DIFA, cuando estuve, no tenía presupuesto, se abrió la oficina y básicamente se le dejó que funcione sola, no hubo mayor interés posterior de las autoridades militares. Entonces, éramos solamente 2 personas que teníamos conocimiento de estos temas, ¿no? Yo y el señor Marco Barraza. Después había un astrónomo que podría haber aportado bastante, pero faltaba interés, faltaba estímulo de parte de las autoridades. Es un tema que es tabú y no debería ya hacerlo, porque están saliendo muchísimas evidencias que al final la gente va a reclamar por qué no se hizo más, por qué no se le dio más importancia a esto, porque esto puede cambiar la historia humana. Y estando en el Perú, ¿no? Todavía donde hay bastantes contactados que son, según lo que me has contado, son reconocidos incluso internacionalmente. Por ejemplo, me hablabas de un congreso en Estados Unidos. ¿Cómo fue el ingreso del contactado peruano a Estados Unidos? Bueno, por muchos años traté de llevar personas como Sixto Paz, personas como Ricardo González y otros contactados latinoamericanos como José Fernández de Puerto Rico a congresos de allá, al Congreso Internacional OVNI, pero había una reticencia porque no hablaban inglés y porque, ¿cómo les digo? La tradición allá tiende más hacia el secreto de Estado, hacia la tecnología y hacia los secuestros alienígenas, y el tema del contactismo les parecía más bien increíble y de una sensibilidad más latinoamericana, ¿no? Para una sensibilidad latinoamericana. Pero después de muchos años tuve la oportunidad de amistar a la periodista Paola Harris, que fue secretaria de Joseph Allen Hynek, y entrevistó a muchas personas más, como el monseñor Balducci del Vaticano, y Clifford Stone, el sargento Clifford Stone. Y ella se interesó, y yo le dije, oye, tienes que conocer, Paola, a los contactados latinoamericanos. Entonces empezó a entrevistarlos, ¿no? Posteriormente hubo un evento muy importante cuando aparentemente un ser extraterrestre llamado Antarel, a través del contactado Ricardo González, invitó a Paola Harris a un encuentro programado por el Monte Shasta en California. Aparece Antarel físicamente delante de ella y 10 personas más que la acompañaban, como a 10 metros de distancia, y ella los ve y lo testifica. Posteriormente invitan al señor Grant Cameron, quizás el más grande investigador del fenómeno de contacto y ovni de la actualidad, en mi modo de ver, y esto fue hace 2 meses atrás nada más. Él también ve la nave, en este caso fue una nave que se presenta en el cenit, encima del grupo en el Monte Shasta, invitados también por Antarel a través de Ricardo González. O sea, ya se están dando evidencias. En otra oportunidad fui yo también con el doctor Michael Sala, politólogo, fundador del Instituto de Exopolítica, y también vimos en esta ocasión 2 naves claramente y unas esferas que circundaban el campamento del grupo en el Monte Shasta. Tal como Ricardo González dijo que iba a suceder, sucedió. Yo traté, años atrás, en el año 2000, que la Fuerza Aérea Peruana fuera la primera fuerza aérea que saliera en el mundo luego de un avistamiento programado que pudiera verificar. Y que en vez de simplemente recopilar más estadísticas, que el 3% es desconocido, no, que el 20%, que el 5%,
y quedarnos con que son desconocidos y punto, empezar a tener una interacción más proactiva con el fenómeno y con las inteligencias detrás del fenómeno. Pero, como Steven Greer, por ejemplo. Como Steven su contacto. Correcto. Ya. Entonces, bueno, no hubo mayor interés porque en general las instituciones tienen mucha reticencia de cuidar su imagen. Y como es un tema tabú, es un tema en el cual uno arriesga su credibilidad al hablar de estas cosas, no hubo esa iniciativa, no prosperó. Pero yo insisto en que es posible, así como Paola Harris, Grant Cameron, Michael Salla y yo pudimos testificar, pudimos ver las naves a través de un contactado, también la Fuerza Aérea podría hacerlo y podría verificarlo con instrumentos científicos. Podríamos ir con instrumentos científicos, triangular, usar varias filmadoras y hacerlo científicamente y objetivamente. Daríamos un paso adelante distinto a lo que todos los demás han hecho. ¿Por qué no podemos hacerlo? Sí podemos. ¿No es tan leyenda urbana esto de que Sixto Paz al inicio, o mejor con su papá, logró hacer algunos de estos contactos con la Fuerza Aérea o con militares en aquel momento, ¿no? Se comenta esto, no sé si... Sí, no lo sé, de eso no estoy... Pero abiertamente no, sería bueno hacerlo ahora, ¿no? Bueno, ya que se hacen tantos encuentros programados. En vez de esperar que las respuestas vengan del extranjero, así como vinieron del extranjero para estudiar estas momias o supuestas momias humanoides de Nazca, claro, que de aquí también surjan las iniciativas, así como podemos digamos, defendernos ante Argentina en un partidazo, también podemos hacer cosas originales. No debemos dejarnos colonizar por la imposibilidad, ¿no? De que otros, de lo mejor siempre se hace en el extranjero. Nosotros podemos hacerlo y podemos hacerlo inclusive mejor que ellos. Debemos dar el ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Y para terminar, Giorgio, te agradezco por esta oportunidad que me estás dando de acercarte al público de que ves el canal de Matergia. Dime sobre la entrevista que le haces a Travis Walton. Esta entrevista, ¿cuántos años tiene? Bueno, ahí la vamos a revisar, vamos a poner de repente alguna imagen. ¿Qué sensación te dejó entrevistarlo? ¿Cuál es la diferencia entre el caso Travis Walton que tú has analizado y el que se muestra en la película, por ejemplo? Bueno, muy sincero el señor, es muy racional. Lo primero que me impresionó es que es una persona muy racional. Es una lógica contundente. ¿Nos puedes decir quién es Travis Walton? Mejor tú que ponnos en contexto, brevemente. Bueno, Travis Walton era un leñador que en los años 70 se acercó a un objeto volador no identificado y fue alcanzado por un rayo o energía que lo golpeó. Sus compañeros leñadores se fueron del lugar, dejándolo un tiempo ahí. Cuando regresaron ya no lo encontraron. Se asustaron y se fueron. Cuando regresaron ya no lo encontraron. Días después él reaparece traumatizado y empieza a recordarse cómo fue que él tuvo una experiencia de, más que de abducción como pensaban en el comienzo, más que una agresión, fue un rescate. Lo que me dijo en esta entrevista fue que después de mucho tiempo de reflexión, él ha llegado a la conclusión de que se acercó al objeto, el objeto le lanzó un rayo de manera automática, porque estaba muy cerca, y que más bien lo llevaron para salvarle la vida. Y que como él no entendía quiénes eran ni nada, se asustó, ¿no? Y todo esto que vemos en la película que hicieron fue una exageración, una dramatización. Pero que él cree que son seres que en realidad no tenían ninguna mala intención con él. Le enviaron una persona de apariencia, o un ser, digamos, de apariencia más humana para poderlo regresar a la Tierra. Wow. Una vez que estaba entre ellos. Pero lo mismo me dijo el comandante Santa María. El comandante Santa María dice que después de reflexión, él sabe que podían haberlo destruido cuando luchaba contra este ovni sobre la base de La Joya. Y no, él dice más bien que deben haber sido seres muy comprensivos y benévolos porque no le hicieron nada. Él les disparó, ellos no le dispararon de regreso. Imagínate. Entonces esto coincide básicamente con la entrevista que estábamos hablando de experiencer.org, de Free, ¿no? En la cual la mayoría de estos seres parecieran ser benévolos y con buenas intenciones básicamente.
Bueno, esperemos que así lo sea y te felicitamos entonces una vez más, Giorgio. Bueno, y te dejamos entonces las cámaras para que invites a las personas que han tenido contacto, que estábamos hablando justo que hay personas que pueden haber tenido contacto, pero hay un temor, ¿no? Obviamente, si ya nos da temor a veces contar que hemos visto un ovni, ya no tanto, ¿no? Pero imagínate encontrarte con una entidad. Imagínate que un rector de una universidad se encuentre con una entidad, no lo va a decir porque va a decir cómo yo voy a salir a hablar de esto, ¿no? Y hay casos. Entonces, ¿qué le recomendarías ahora a la gente? ¿Cómo pueden interactuar con tu encuesta? Bueno, pues sí, lo que esta encuesta revela es que hay miles y miles de personas que han tenido contactos que no se les conoce, que existen entre nosotros, que son personas normales, de todos los medios sociales, profesionales, etcétera, y países, y que simplemente tienen contactos y en esta encuesta lo pueden expresar. La página principal es experiencer.org. Yo te voy a dejar una imagen del enlace para que puedan llenar la encuesta en castellano y contribuir al conocimiento de la humanidad. Todo esto es altruista, todo esto es, una vez más digo, porque los profesores, los científicos que han diseñado esta encuesta también han tenido contactos y quieren que la gente sea la que tenga la oportunidad de ilustrar al resto de la humanidad sobre esta realidad. Excelente, Giorgio. Entonces esperamos pues tu link. Bueno, lo vamos a poner ahí. Y una vez más, muchas gracias por atendernos. Gracias, Rafael. Muy bien.